Hoy vamos a ver cómo identificar un problema de proporcionalidad directa o inversa. Entonces, al leer el problema, lo primero vamos a elaborar una tabla con las magnitudes. Después veremos si hay proporcionalidad directa, contestando afirmativamente a la pregunta. Al doble de una de las magnitudes le corresponde el doble de la otra. Si esa respuesta es afirmativa, hay proporcionalidad directa. Mientras que si al doble de una de las magnitudes le corresponde la mitad de la otra, lo que vamos a tener va a ser proporcionalidad inversa. Una vez que hayamos identificado el tipo de proporcionalidad, resolveremos el problema con el método adecuado para directa o inversa según hemos estudiado en el tema. Vamos a verlo con un par de ejemplos. El primer problema que vamos a resolver dice: 4 albañiles tardan en arreglar el tejado 18 días. Si quiero acabar el tejado en 12 días, ¿cuántos albañiles tengo que contratar? Entonces, lo primero que vamos a hacer es elaborar esa tabla. Identifico las magnitudes. Las magnitudes las encuentro donde están los datos numéricos. 4 albañiles. El número de albañiles es la primera magnitud. Tardan en arreglar el tejado 18 días. Por tanto, la segunda magnitud son los días. Volvemos a leerlo para poner los datos en la tabla. 4 albañiles tardan 18 días. Si quiero acabar el tejado en 12 días, ¿cuántos albañiles tengo que contratar? Como esta cantidad es desconocida, le asigno la X. Entonces, en el segundo paso, lo que pretendo es ver si es directa o inversa. Me pregunto, ¿el doble de albañiles trabajando tardan el doble de días? No, justo al revés. Si trabaja el doble de personas, tardan la mitad de días. Por tanto, la proporcionalidad es inversa. Entonces, una vez que tengo identificado que hay proporcionalidad inversa, sabemos que las magnitudes inversamente proporcionales, las cantidades correspondientes, el producto de esas cantidades es constante. El producto por columnas es un número fijo. Es decir, 4 por 18 sale lo mismo que 12 por X. Ahora lo único que necesito es ir resolviendo. 4 por 18 es 72 igual a 12 por X. Para terminar, me fijo que el 12 está multiplicando, por tanto lo voy a pasar debajo dividiendo. Es decir, X me sale igual a 72 entre 12, o sea, 16. ¿16 qué? 16 días. Vale, ya hemos resuelto ese primer ejemplo. Vamos ahora con un segundo ejemplo. Vamos con las magnitudes inversamente. Este va a ser un ejemplo de magnitudes directamente proporcionales. Veamos. En 50 litros de agua de mar hay 1300 gramos de sal. ¿Cuántos litros hacen falta para 5200 gramos? Bien, como antes. Leemos y vemos dónde están los números. 50 litros de agua. Por tanto, la primera magnitud son litros. En 50 litros hay 1300 gramos de sal. Por tanto, la segunda magnitud son
gramos. En 50 litros hay 1300 gramos. Me pregunta cuántos litros hacen falta para 5200 gramos. Entonces, vuelvo a las preguntas de antes. Ya tengo la tabla hecha. Este es lo que hemos llamado el paso 1. El segundo paso es ver si es directa o inversa. Entonces, si os dais cuenta, al doble de litros de agua me encuentro con que hay el doble de sal. Por tanto, es una proporcionalidad directa. Y en las proporcionalidades directas os recuerdo que lo que era constante son los cocientes de esas cantidades. En las directas la pregunta es al doble, directa. Lo que hay que hacer es dividir. Es decir, la división 50 entre 1300 es lo mismo que la división de la otra columna, x entre 5200, y hacemos la proporción. Os recuerdo que esto se resolvía multiplicando en cruz. Lo resolvíamos diciendo 50 por 5200 es igual a 1300 por x. El producto de las diagonales era lo mismo. Entonces, ese 1300 que está multiplicando lo voy a pasar dividiendo, o sea, 50 por 5200 lo tengo que dividir entre 1300. Y si hacéis las operaciones, os sale $200 litros.